Hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo en esta preciosa mañana. Vamos a ir ganando tiempo. Saludamos a la visita que tenemos de los Estados Unidos. Welcome this group of brothers who were visiting us from the United States. And today they are with us, sharing this Sunday study. God bless you, everyone. God bless you all. Welcome to Dominican Republic. Bien, mis hermanos, vamos a irle dando tiempo. Ocupé este tiempito para saludar a los hermanos que nos visitan y al mismo tiempo que ustedes se vayan acercando a ir consiguiendo su material de escuela dominical. Hoy iniciamos un nuevo semestre desde marzo a agosto del 2016. Aquí tenemos el material que vamos a estar utilizando. Pueden acercarse donde el hermano Domínguez para obtenerlo. Ya ustedes saben las bendiciones que logramos tener con este material que nos llega a nosotros, escrito por hombre, inspirado y usado por el Señor. Muy bien. Si usted no vino con el dinero disponible para comprar dicho material, vamos a usar la Biblia. El estudio de hoy está inmerso en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Vamos a estar ocupando dos capítulos. El capítulo 1, desde el verso 1 hasta el 17, y el capítulo 3, del verso 1 hasta el 23. Vayan conmigo porque quise usar esta introducción. La clase hoy estaba para ser traducida. Me iban a poner un intérprete, pero parece que cambiaron el material. Con anticipación se me solicitó que el texto lo íbamos a trasladar, o sea, se iba a traducir al inglés, pero parece que cambió en parte el programa. El programa fue cambiado porque los hermanos tuvieron que concentrarse, entonces van a dar un culto aparte. Pero se me solicitó que le suministrara los datos, entonces yo traté de hacer un condensado a tiempo para ser traducido, y así también yo creo que la hermana iba a estar aquí conmigo, pero damos honra y gloria a Dios. Así nos ahorramos la parte en inglés y nos vamos como de costumbre en español. Bien, mis hermanos, como siempre, nosotros tenemos aquí una verdad central, donde nos dice que hay unidad entre los cristianos, cuando el enfoque es la obra redentora de Jesucristo. Cuando hablamos de unidad, precisamente la lección tiene el encabezado, ese es el tema central, la unidad en Cristo. Versículo clave, 1 Corintios 1:10, dice el apóstol: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Cuando hablamos de la unidad es porque decimos no a la división, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Durante el desarrollo de la clase vamos a ver el tremendo problema que tuvo el apóstol que enfrentar en Corintios y que todavía se traslada a nuestros días. La clase de hoy trae una subdivisión que está bosquejada de la siguiente manera. El primer punto que vamos a estar hablando es acerca de un llamado a la comunión cristiana. El punto número 2, las divisiones
revelan la inmadurez espiritual de la iglesia. Y por último, estaremos viendo que Cristo es el fundamento de la iglesia. Bien, sin pérdida de tiempo, vamos a entrar en materia. La clase está dirigida a un pueblo que se destacó bastante en la antigüedad. Esto es Corinto. Por eso se llama la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Corintios procedente de Corinto. Aquí tenemos un trasfondo histórico y geográfico, porque diríamos, si hablamos de la República Dominicana, ya usted podría dar una definición. Si habla de algún pueblo de la República Dominicana, cómo se conducen los higüeyanos, cómo son los cibaeños, cómo son los sureños, ya usted tiene una explicación al respecto. Aquí vamos a ver lo siguiente: a quién fue dirigida esta carta y las circunstancias que rodearon la escritura de la misma. Como le dije al principio, la carta fue dirigida a la iglesia de Corinto. Pablo escribió esta carta encontrándose en Éfeso en los años 55 al 57 después de Cristo. Cuando hablamos de Éfeso, les recuerdo que seguimos estudiando las cartas de Pablo, porque precisamente en la última unidad estuvimos estudiando la clase de los Efesios. Vemos aquí, mi hermano, que Corinto era un lugar bastante pecaminoso del Imperio Romano. En los días del apóstol Pablo se le llamó el bazar de la vanidad. Mucha corrupción. Tenía 3 puertos, 3, 2 de los cuales eran de importancia. Si nosotros observamos el mapa donde está ubicada Corinto, el mapa presenta la parte de Grecia en el mar Mediterráneo. Luego hay una franja de tierra, que eso se llama un istmo, que como lo define el diccionario, un istmo es una pequeña franja de tierra estrecha que une 2 continentes. Ahí se encontraba Corinto. Y desembarcaban muchísimos marineros, porque habían gente de toda nacionalidad, judíos, griegos y de otras naciones, que venían porque hacían el comercio. Más tarde, en el año 196 a.C., Roma declaró a Grecia como una ciudad libre. Pero ya en el año 146 a.C. fue totalmente destruida por un general llamado Lucio Mumio, y sus tesoros fueron llevados a Roma y permaneció en esa situación durante un siglo. En los días de Pablo, Corinto tenía una población aproximadamente de 400,000 personas, casi 500,000 de personas. La población, como le dije al principio, habían tantos griegos, judíos, italianos y de muchas otras nacionalidades. Pero ¿qué pasa? Que en la ciudad se daba rienda suelta a todas las pasiones. Se suscitaban también muchas discusiones. Imagínense, allí lo que había era una corrupción extrema, porque se adoraba a la diosa Venus y había un grupo de, supuestamente, entre comillas, sacerdotisas que se reunían en el templo porque la intención era brindar el placer. Toda la corrupción, borrachera, prostitución. Y en ese problema se encontró Pablo. Por esa razón, el apóstol Pablo, cuando llegó allí a Corinto, lo primero que dijo fue lo siguiente:
entre vosotros no quise saber de otra cosa, sino que de Jesucristo, y más exactamente de Cristo crucificado. Ese fue el tema central del apóstol, independiente, porque era un problema serio. Pero como hemos dicho en muchas ocasiones, se encuentre usted donde se encuentre, en Babilonia, en el medio de la corrupción. Si usted quiere servirle a Dios, usted le sirve a Dios. Y Dios siempre tiene un pueblo o un grupito separado para honrar su nombre. Pablo, cuando llegó allí, se enteró del deterioro que había en Corinto. Y había un dicho que se decía que la palabra que llega hasta nuestros días, corintianizarse, es como una expresión, un dicho que se diga, bueno, para usted ser tal cosa tiene que hacer esto. Cuando se llegaba a Corintio, se decía, usted vino a corintianizarse. ¿Y qué quería decir corintianizarse? Que ya usted iba a practicar todo tipo de orgía, de prostitución y de pecaminosidad. Imagínese usted, pero eso no, independientemente que hubiera un templo a la diosa Venus, que hubiera este tipo de corrupción, eso no impidió de que Pablo dijera, yo estando en Efeso, yo voy para Corinto a predicar el mensaje de Jesucristo y de este crucificado. Y salió para allá. Pablo escribió una primera carta. Fíjense, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Los estudiosos y grandes eruditos han dado a entender o se han creído que hubieron 3 cartas en vez de 2. Una primera carta, Pablo, porque Pablo, estas son cartas de las prisiones, estando preso, le llevaban las informaciones porque Pablo tanto escribía cartas como recibía. Entonces, en esta ocasión, ante los problemas que se suscitaron, dicen los estudiosos, los grandes teólogos, que hubo una carta que por razones ajenas no llegó hasta nosotros. Pero cuando se dice ya, y eso lo vamos a ver en el desarrollo de la clase, cuando se dice de una primera carta de Corintios, ya no sería la primera, sino la segunda. Y una segunda vendría siendo la tercera. Pero a Dios y al Espíritu Santo le ha placido que nos llegara en su forma auténtica, tanto primera como segunda de Corintios. El análisis sería amplio y profundo, pero no teníamos el tiempo para hacer todas esas aclaraciones y poder descubrir, porque los textos sí se encuentran en la palabra de Dios, en algunos capítulos, tanto de primera como segunda de Corintios. Aquí veremos que Jesucristo es la solución para corregir los diferentes problemas que pueda tener la humanidad. Creemos que el verdadero problema hoy es que hemos perdido de vista la centralidad de Cristo crucificado de la misma forma que sucedió en el principio. Igualmente podemos darnos cuenta que todos los problemas que se dieron en Corinto, una vez más que otra, lo veremos que también se cumple en nosotros, no importando que esta escritura ya haya tenido un promedio de 2000 años que fue escrita. Entrando inmediatamente en materia, vamos a leer el versículo 1 que comienza la sección. El capítulo 1 tiene 2 partes. La primera, del versículo 1 hasta el 9, nos va a hablar de la salutación y la acción de gracias que da Pablo siempre en sus epístolas. Y luego vamos a ver que Jesucristo no está dividido, el señorío del Señor. Bien, dice el versículo 1, Pablo. Estoy leyendo textualmente. Si tiene la Biblia puede abrirla, o si no en su material. Busque, ahí está el capítulo 1, verso 1. Pablo,
llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. Pablo aclara aquí en este verso qué clase de apóstol era él. Vemos que dice el texto que Dios le llamó y el Señor Jesucristo, como sabemos, le alcanzó en el camino de Damasco y después el Espíritu de Dios le enseñó en el desierto de Arabia. Esto es para los que tienen un poquito de conocimiento de historia bíblica, porque Pablo fue trasladado por un tiempo a Arabia y allí el Espíritu Santo le capacitó bastante, aún independientemente que él secularmente Pablo era bien educado, tenía mucho conocimiento, fue como él mismo lo declaró de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a ser los perseguidores de la iglesia, y se crió bajo los pies en enseñanza de Gamaliel, una autoridad en aquel tiempo. Es importante y maravilloso poder decir dónde estoy yo hoy y lo que hago, y si lo hago, como dice Pablo aquí, es por la voluntad de Dios. También habla de un hermano que dice aquí, y el hermano Sóstenes. Sóstenes era un hermano de la iglesia de Corinto y también basado en investigaciones se ha querido entender de que Sóstenes, como yo le dije en un principio, porque antes no había fax, no había ahora el Facebook, no había internet y el correo era sumamente lento. Había que esperar cuando fuera alguien de viaje a un pueblo y que fuera seguro mandar una carta. Pero en este caso se dice que Sóstenes fue el mensajero que se usó de Corinto hacia Pablo y de Pablo hacia Corinto, que ese era el hermano que llevaba la carta. Le llevó porque sépase una cosa, que para Pablo escribir era porque le daban quejas de lo que estaba sucediendo de la iglesia. Fueran buenos, fueran malos, fuera algún cuestionamiento, algo que quisieran saber de cómo conducirse con la familia, cómo debía conducirse la iglesia, cómo debían ser los pastores, qué clase de mensaje habría que predicar en la iglesia, todo ese tipo de cosas. Entonces Pablo, estando en la cárcel, escribía y decía, saludo en base de lo que usted me ha dicho, y por lo que eso lo veremos más adelante. El versículo 2 nos dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, a ser llamados santos, que todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Si vemos aquí este párrafo, vemos que la carta era para la iglesia de Dios. Se llama así porque nosotros lo sabemos de que Dios es el arquitecto que diseñó la iglesia. El mensaje, si seguimos analizando el versículo, iba dirigido a los santificados en Cristo Jesús. Esta carta, hermano, fue dirigida también a la iglesia en general, porque eso tenemos que tenerlo claro, como yo le dije al principio. No solamente porque fuera a la iglesia de Corinto, nosotros, pero no, eso fue para ellos. No, ese mensaje es para nosotros, tanto en aquel tiempo como se le envió, que era el destinatario para Corinto, pero también es hábil y apta para cualquier parte del mundo. El verso 3 dice, gracia y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estas dos palabras que Pablo usaba, gracia y paz, aparecen siempre en una secuencia que ese era el distintivo o sello que Pablo le daba a sus cartas. Siempre con esa humildad, yo Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol por la misericordia de Dios y por la gracia de Jesucristo, porque Pablo siempre se mantuvo, y eso es lo que debe ser el cristiano, ser humilde, siempre se mantuvo por debajo. Yo ni siquiera se me puede llamar apóstol, porque lo decía hasta con vergüenza. Por la misericordia de Dios he sido llamado a ser apóstol de los gentiles, porque yo mismo perseguí la iglesia y como un abortivo por misericordia de Dios a Jesucristo le
plació, le plujo el aceptarme a mí y elegirme como apóstol de los gentiles. Siempre Pablo se veía así. Esa palabra gracias es igual a la palabra charis en el griego, que se usaba para saludar en el mundo griego. Pero también existe la palabra paz, que en hebreo es la palabra shalom. Shalom, la paz de Dios, que también se usa en el pueblo o en el mundo religioso. Verso 4 del capítulo 1, dice Pablo: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús. Sabemos que en el Señor es que nosotros recibimos bendiciones. Ahorita cuando venían esas personas, el pastor la cuestionó: ¿por qué usted vino? Porque le invitaron. Bien, perfecto, debemos invitar ¿Y usted por qué vino? Porque tenía un dolor del cuerpo. ¿Y usted? Porque quería oír la palabra de Dios. Yo vine del monte de Dios, pero también vine para acá, para la casa de Dios, a escuchar palabra de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo, hermano. Hoy aquí estamos hablando, como yo siempre se lo he dicho, compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Porque la palabra es siempre nueva cada mañana. Y es lo que nos da el crecimiento y nos ayuda a conocer más del Señor, a vencer las tentaciones y cada día más prepararnos para el encuentro con el Señor. Dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 5, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y canciones espirituales. Es lo que nosotros siempre hacemos cuando vamos a iniciar un culto. Oramos, cantamos al Señor. Ojalá que la Biblia se pudiera cantar, y es posible, desde Génesis hasta Apocalipsis, en canto, porque los cantos llegan, el mensaje. Pero no obstante a eso, sea con música o sin música, nosotros siempre debemos darle gracias al Señor en todo, como debe de ser. Pablo, aquí en el versículo 6 y 7 del capítulo 1, vamos a ver cuál fue el problema que hay aquí. En la medida en que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Donde quiera que haya gente, dijo Fray Luis de León, donde haya gente, habrá misterio. Ese es un dicho filosófico. Pablo plantó la iglesia de Corinto. Duró allí 1 año y medio predicando, llevando el mensaje como lo hacemos nosotros en el día de hoy. Hermano muy fogoso y muy dedicado a la obra del Señor. Desde que se fue empezaron los problemas. Eso lo vamos a ver más adelante. Porque después que Pablo salió, hubieron hasta unos grupos, pero no nos vamos a adelantar al caso. Vamos a verlo. Entonces, cuando sucede esto, Pablo tuvo que escribirle. Mientras él estaba, se le enseñó cuáles eran los dones espirituales, no el don. Cuáles eran los dones espirituales que Dios le ha dado a la iglesia, no de uso personal ni privado, sino para que crezcamos en el Señor, para que el nombre de Dios sea glorificado y su pueblo sea edificado. No todos vamos a tener los mismos dones. Uno hay de una forma y uno de otro. Eso trajo un tremendo problema, pero Pablo le hace la aclaración. Tan importante es la cabeza, en otra parte lo dice, tan importante es la cabeza como es el pie. El ojo no puede despreciar a la boca, ni la boca puede despreciar al oído, ni el oído puede despreciar a los pies, y así sucesivamente. O sea que como la iglesia siempre está representada como un cuerpo y Jesucristo es la iglesia, Pablo siempre se empeñó en educar y hacer a los cristianos, a los seguidores de Cristo, cristianos auténticos. Pero ustedes saben que lo que es el ser humano. Había un hablar en lengua, no estamos en contra de las lenguas, nunca.
Había un hablar en lengua que todos los hermanos se olvidaron de todos los dones, excepto este. Era un bla, 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 bla. Y Pablo le tuvo que hablar bien claro. Y le organizó, hermanitos, si ustedes están todos hablando en lengua y llega un hermano, una visita cualquiera, y oye todo este tipo de cosas, o van a decir que ustedes están locos, o se van a quedar inocentes. Pablo tuvo un tremendo problema con eso. Y lo llamaba a que usaran los dones espirituales, y que si lo hacían, porque nunca dijo, no, no, no. Él mismo llegó a hacer, yo hablo más en lengua que todos ustedes, pero ¿de qué me vale que yo llegue a la iglesia y empiece a hablar en lengua? Y mayor mal hay si no hay quien lo interprete. Entonces, ¿me van a juzgar de loco o que no estoy muy cuerdo? O se van a quedar vacíos. Es preferible hablar una palabra con conocimiento, o sea, bien claro de lo que se está diciendo, y no miles. De esa forma. Ahora, si hay quien lo interprete, magnífico, porque sabemos los dones del Espíritu Santo, creemos en el bautismo del Espíritu Santo y creemos también en el don de lengua, pero con sabiduría y hacerlo en forma. Ese era el tremendo problema que se encontró Pablo en esta ocasión. El verso 9 nos sigue diciendo que fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. En esta declaración tenemos un nombre bastante extenso, porque Pablo siempre en su mensaje trató de resaltar la figura de Jesucristo y de este crucificado, porque no es un secreto para nadie que los griegos eran bastante inteligentes. Había en esos tiempos una sabiduría extraordinaria. Habían grandes filósofos de envergadura, pero Pablo no le importó esto. Inclusive dijo que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Porque llegó Pablo a decir, porque el hombre natural no entiende las cosas espirituales, porque esta hay que discernirla espiritualmente. A veces cuando yo tengo la oportunidad de expresarme fuera de este ambiente, manifiesto que yo le doy gracias a Dios con humildad, porque me ha permitido conocer y entender que es una bienaventuranza el plan de la salvación. Sabemos que el amor de Dios es extenso, hermano. La Biblia lo dice en Juan 3:16, que fue algo tan extraordinario, una forma tan extraordinaria y grande, que Dios amó al mundo, que se atrevió a dar a su Hijo unigénito. Pero oiga la observacioncita, análisis. Hoy estamos llevando este sistema de ir interpretando los textos, porque es una de las formas que a veces nos ayuda. No descarto las otras formas, porque cada quien tiene su estilo. Pero llevando los textos así en un análisis de palabra por palabra, eso es fantástico. Y Pablo trató siempre de enseñar eso, con sabiduría, con discernimiento espiritual, entendiendo las escrituras y entendiendo el mensaje de la palabra de Dios. Cuando llegamos desde el verso 1 hasta el 9, como le dije al principio, lo que vemos que Pablo nos presenta es la salutación a la iglesia y dando acción de gracia por los dones espirituales y alabando, porque había un problema serio. Había un problema serio en la iglesia de Corinto, pero Pablo no comenzó como ley, batuta y constitución con vara de hierro, sino que ay, a los hermanos, a los santificados en Cristo Jesús, a los santos. Ahora, en el versículo 10 vamos a encontrar lo siguiente. Dice aquí el encabezado, ¿está Cristo dividido? ¿Se está entendiendo, hermano, lo que hemos dicho hasta ahora? Amén, ¿se está entendiendo? Debemos que llevar la secuencia, salutación, acción de gracia, y ahora viene la parte de una subdivisión del tema 1, del capítulo 1, donde nos habla de un interrogante. ¿Acaso está Cristo dividido? Vamos a leer el versículo. Os ruego pues, hermano, verso 10, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.
¿Qué pasó aquí? Ojo, que este versículo, recuérdense que lo leímos como el versículo clave. Pablo llegó a la iglesia de Corinto. Luego de 1 año y medio, tuvo que marcharse nuevamente para Éfeso. En su ausencia, como se acostumbraba a hacer, así lo hizo con Timoteo, lo hizo con Tito, lo hizo con Filemón. En esta ocasión se tuvo que ausentar y mandó, o sea, quien se quedó como pastor, era un joven llamado Apolos, muy sabio, Apolos, muy sabio, muy inteligente. Él durante un tiempo estuvo predicando el mensaje de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? En este camino nosotros, dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Si usted se pone a mirarme a mí, ay mi madre, se va de la iglesia. Si yo me pongo a mirar al hermanito tal, cómo camina, y que cada vez que yo le paso por el lado, baja la cabeza, o voltea la cara, o se pone, me voy de la iglesia. Si yo me pongo a ver al pastor Braulio Porte, lo que me gusta y lo que no me gusta, me voy de la iglesia. Y ese problema sucedió aquí. Hubo óigame bien el tema, unido en Cristo y no a las divisiones. Se armó un dime y te diré. Uno decían que eran de Pablo. Otro decían que eran de Apolos. Otro decían que era de Cefas, entiéndase de Pedro, porque todos ellos fueron ministradores, servidores de Dios que fueron ahí a la iglesia de Corinto. Y los más santificados, los que se consideraban un chin más seriecito, decían, pues tú eres de Pablo, y tú eres de Apolos, y tú eres de Cefas o de Pedro. Pero nosotros somos de Cristo. O sea que se consideraban, entiéndase, como los más santificados. Y eso trajo un problema serio. Pablo tuvo que enfrentarse a eso. Y lo llamó a capítulo ahí en el versículo 10. Vengan acá, por carta. Miren, diría yo con un amor, miren partida de sinvergüenza todo. ¿Acaso, diría Pablo, acaso yo, Pablo, morí por ustedes? Le dirían ellos, no. ¿Y Apolos? No. ¿Y Pedro? No. ¿Y Cristo? Cristo sí, pero eso no le da a ustedes a entender que quieran despreciar a los otros. Entonces hubo una división, mi hermano, que el pastor de la iglesia en esa ocasión se estaba volviendo loco. Y le dijo, Pablo, escríbenos o mándanos una carta, porque Pablo tenía su autoridad. Mándanos una carta para la iglesia para ver cómo se resuelve el problema. Esta carta, hermano, fue solicitada a Pablo por una persona que la Biblia lo menciona ahí, que se llama lo de Cloé. Un mensaje para nosotros. Usted no va a estar tratando de buscarle siempre la quinta pata al gato. ¿Qué significa eso? Que usted no puede tratar de pescar en ríos revueltos. No somos perfectos ni aún uno. Cuando usted vea a un hermanito, Pablo lo habla en Gálatas, que cometa una falta o no ande bien ante el Señor, llámelo con amor. Hermano, mire, pero sépase una cosa, hermano, que por mucho que a veces usted trate, usted como persona no va a llenar las expectativas del otro. Porque fíjense una cosa, ni a Jesucristo, el Hijo de Dios, le respetaron la vida y Él no llegó a satisfacer las solicitudes o las expectativas de los demás. Diría usted, ¿cómo que no, mi hermano? Claro, porque por eso lo crucificaron. Pidieron que lo crucificaran porque no querían tener a ese hombre predicando por la calle,
que se llamaba ser el Hijo de Dios. Hasta que se vieron muchísimas cosas, los muertos levantándose, los enfermos sanándose y la resurrección de Jesucristo. Ni Jesucristo. Siempre vamos a encontrar, hermanos, que no, yo estoy de acuerdo con usted, pero dice un dicho que para los gustos se hicieron los colores. Va a haber un color rojo que a usted le gusta. Ay, no, si el hermano fuera rojo me gustara más, pero que es negro en cuanto a colores, no a raza. En cuanto a colores. A mí me gusta el blanco y a mí el amarillo y a este rosado y a mí ninguno de lo que me gusta es el mamey, así sucesivamente. Pero debemos hacer un esfuerzo porque en Cristo somos uno. Oigan bien, uno en Cristo Jesús. Y la iglesia no puede estar dividida. Sean blancos, sean prietos, sean calvitos como yo, sean morenitos, sean chinos, haitianos, indios o americanos. Todos somos uno en Cristo Jesús. Y tenemos que hacer un esfuerzo aquí de soportarnos y de querernos, hermano. Porque si usted no logra hacer eso aquí, que tenemos un tiempo pasajero, bueno, pues mire, tenemos que acostumbrarnos, porque si yo no me acostumbro a la presencia, con respeto se lo digo al hermano Mañón, que a veces está aquí y otras veces no, que estaba hasta de viaje y se veía la ausencia de ese espacio vacío. Si yo no logro hacer eso momentáneamente por día, y entonces si yo no trato de ponerme de acuerdo con ese varón, porque entonces va a ser por la eternidad. Y usted sabe lo que es la eternidad. Eso es para siempre. Entonces, hermanos, hoy la clase es unido en Cristo. Que hablemos siempre un mismo mensaje, una misma palabra y que hagamos esfuerzo. Sí, se puede, hagamos esfuerzo, porque habemos hermanos, quizás yo, porque a mí me gusta hacer así, yo quizás no me doy a bien querer de otro, porque yo tengo mi carácter y mi formación, pero debemos de hacer un esfuerzo y usted dar de usted por el amor de Dios, el amor a sus hermanos y el mensaje de Jesucristo. Fíjense, mis hermanos, nosotros al principio de la clase estuvimos hablando de que el fundamento de la clase de hoy iba a ser el capítulo 1 de Primera de Corintios del 1 al 17 y el capítulo 3 del 1 al 23. Pero ustedes saben que hay que decirlo. Mi esposa no le gusta que yo diga esto, pero mirando este reloj, el tiempo se hace corto, porque esto es para dar una conferencia de mucho tiempo. Me voy a limitar, que es una promesa, a hacerle un recuento de lo que dice, en síntesis, lo que dice el capítulo 3 de Corintios en síntesis. Fíjense lo siguiente. El capítulo nos habla de que somos colaboradores de Dios. ¿Qué significa esto? Pablo usó un símil, otro puede decir que es una metáfora, representando que nosotros somos el campo de Dios. Siempre, es un concepto parabólico, porque el mismo Señor en su mensaje siempre decía, el reino de los cielos es semejante a un sembrador que se lo va a sembrar. El reino de Dios es semejante a una red. El reino de Dios siempre había esa semejanza, para hacerle llegar el mensaje bien claro. El capítulo 3 nos habla de que nosotros somos un campo en el cual el Señor está sembrando. Pero que aparte de que somos un campo, también somos un edificio. Y que el fundamento tanto de la tierra del campo como del edificio es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento y es la base del mensaje en el cual el apóstol Pablo siempre se centró. Pero ¿qué pasa? Que nosotros dentro de ese edificio o de ese campo tenemos que saber cómo regamos, o sea, cómo mojamos las plantas o cómo edificamos y partimos desde ahí.
Pablo le dice a los corintios de que nosotros somos colaboradores de Dios y que somos servidores de Dios y que el fundamento principal del mensaje que nosotros predicamos o de la vida que nosotros vivimos es Jesucristo como fundamento, y que debemos saber cómo edificamos, que después de Jesucristo como zapata, como el fundamento, nosotros debemos saber cómo sobreedificamos. Y hace una aclaración. El día pasado el pastor estuvo hablando de eso. Hay oro, edificaciones de oro, de plata, de piedra preciosa, de madera, de heno y de hojarasca. Entonces Pablo nos insta y nos dice que debemos saber cómo nosotros sobreedificamos. Cómo nosotros sobreedificamos sobre el fundamento que es Jesucristo. O sea que se nos tomará en cuenta, tanto ahora como en la otra vida, cómo nosotros nos hemos conducido en el camino del Señor y cómo hemos estado trabajando. Si fue con una obra o un hecho. Esta palabra de hoy, hermano, nos motivan, tanto a mí, no sé a ustedes, pero a mí me motivan a pensar todavía, y estamos a tiempo, más de cerca. Ay, Dios mío, pero el comportamiento mío como cristiano está siendo observado a diario. Y la palabra de Dios dice que si nuestro fundamento, porque yo he creído en el Señor Jesucristo, en Jesucristo, ¿cómo yo estoy edificando? Y debo preguntarme, ¿acaso la edificación mía es de oro, de plata o de piedra preciosa? ¿Es de madera o de heno o de hojarasca? Esa es una pregunta que usted se la va a hacer y se la va a contestar usted mismo. Debemos saber cómo estamos edificando. Usted sabe que el fuego purifica el oro, purifica la plata y purifica la piedra preciosa. Llámese un diamante, un zafiro o una esmeralda, cualquiera de ese tipo de cosas. Pero cuando la madera, el heno o la hojarasca ve el fuego, usted sabe que se convierte en un montón de ceniza. Que nuestras obras se puedan pasar, por lo menos que pasen de cerca, y el fuego la alcance como piedra preciosa, como oro, como plata. Porque si son de las otras cosas que le dije, se van a quemar. Yo hasta me estuve riendo cuando preparaba este estudio de que, diría yo, ay Dios mío, recuerdo la expresión que dijo el pastor, no es que porque la obra suya sea de oro, de plata o de piedra preciosa o de heno, o de hojarasca o de paja, no es que usted no se va a salvar. Sí, se va a salvar, porque dice, y será salvo como por fuego. Y aquí termino ya. Yo soy muy respetuoso de ese reloj. Yo me reí y decía, Dios mío, pero en la iglesia vamos a ver mucha gente hediondo a humo. Porque si las obras de nosotros van a ser quemadas y van a ser como por fuego, va a haber un hedor a humo en el cielo. Pero lo importante es estar allí. Porque hay otros que van a estar no hediondo a humo porque sus obras fueron quemadas, van a ser salvos. La salvación no se pierde, hermano. Eso es un don de Dios. Usted la tiene que conservar. Pero si es un bajito a humo, lo importante, un mal olor, es que entremos a la presencia del Señor, porque en el infierno no va a ser a humo, va a ser azufre eternamente y para siempre. Y eso no van a ser un olorcito a humo, no, que van a ser achicharrados. Por tanto, hoy estamos a tiempo, con esto termino, estamos a tiempo para descubrir y analizar. ¿Estoy yo haciendo un verdadero servidor de Dios? ¿Estoy yo comportándome como un colaborador del reino? ¿Son mis obras de oro, de plata, de piedra preciosa? ¿O son de madera, de heno o de hojarasca? Esa es una pregunta que usted se va a contestar. No a la división, siempre unido en Cristo. Leamos a todos y que el Señor le bendiga. Continuaremos.